Hola, bienvenidos. El concepto que vamos a ver ahora es la representación de árbol. Árbol es una estructura de datos que tiene la complejidad, tanto como los arreglos, como las listas. Lo que tiene de característica esta estructura de datos que vamos a usar para almacenar y reflejar relaciones entre distintos nodos o entidades importantes o registros, es que tienen un solo padre, es decir, la relación de una jerarquía está dada porque el que tiene la posición superior, ustedes vieron que la estructura de un árbol es descendente, donde el nodo principal está arriba, la parte superior, y las hojas o ramas están hacia abajo. Entonces cuando hablamos de nivel superior es porque estamos diciendo que es un padre de las hojas que están allí abajo. Bueno, este tipo de estructura tiene la característica de descender, de tener un solo antecedente y poder tener muchos descendientes. Entonces, esa es la parte que corresponde a la graficación, a la representación gráfica y el nombre genérico que se les da a los árboles. Se podría también llamar jerarquías, pero en este caso se toma el dato o el nombre de árbol. Los elementos del árbol, como vemos en las imágenes, tienen el nodo principal, el nodo raíz superior. De ella descienden distintos nodos que están conectados con aristas. Finalmente, cuando vamos descendiendo en ramas, podemos decir, llegamos al extremo, a los últimos elementos, a esos se les llaman hojas, porque no están relacionados con ningún otro componente de esta estructura. Entonces, recordamos, es una estructura de datos que tiene una característica. Cada nodo tiene un superior, uno solo, y el principal, el nodo superior, es el que no tiene ningún referente, digamos, es el tope máximo. A partir de allí podemos armar estructuras de búsqueda muy eficientes. Conozco una de las aplicaciones que tienen principal importancia en las bases de datos es los índices. Los índices que permiten acceder rápidamente a una velocidad realmente muy grande a los datos que estamos buscando. En vez de buscar secuencialmente por todos los registros previos, con la estructura de árbol podemos estar en un orden de magnitud muy superior a la velocidad de alcance, de encontrar un objeto. El tema de las estructuras arborescentes es que hay un nivel superior y que está dado por alguna característica. Vamos a ver que los árboles tienen que estar ordenados y que ese orden es el que marca quién es el que debe estar en el centro. Entonces, las aristas también forman parte del árbol, son las ramas, las relaciones entre los nodos. Y cuando estamos hablando de niveles, estamos contando las aristas que hay hacia los nodos inferiores, del superior hacia el inferior. Como podemos ver, un árbol puede ser subdividido en subárboles. Ahí vemos que un subárbol de un árbol es un conjunto de nodos que tiene sus descendientes, que están relacionados por alguna arista. El nivel del nodo es el número de nodos en el camino entre la raíz y el nivel que estamos buscando. Entonces, fíjense que el 0 corresponde al máximo nivel, no hay aristas entre él y el mismo nodo. Sí, para el segundo nodo que tiene nivel 1, que hay una sola arista con el superior. 2 marca que hay dos saltos o dos aristas hasta llegar al nivel superior. La altura en total sería la cantidad de nodos que hay entre él y la hoja más profunda, o sea, la más inferior. Acá contamos el nodo nivel 0 y el nodo hoja, que tiene ya el nivel 3. Como incluye el 0, estamos hablando de nivel con valor 3. Son elementos que ustedes van a necesitar conocer: la altura, los niveles, el concepto de nodo y arista. Así que con esta representación vamos a poder hablar más profundamente de los árboles. Vamos a hacer ahora una actividad. Los espero a la vuelta.
Claves de respuesta de la actividad. Raíz, el nodo superior de un árbol. Ahora veremos árboles y recursión. Árboles como objeto de almacenamiento, como estructura de datos y recursión, el método para recorrerlo. La estructura de los árboles hace que el método de recursión sea el más utilizado. Recursión tiene la característica que se basan en la repetición de la primera definición, es decir, hay un mecanismo, una forma de resolver. Por ejemplo, miro quién es el padre de este nodo hijo y ya estoy resolviendo esa relación. Pero no, en un árbol no nos quedamos en un solo nivel, sino que la tarea es recorrerlo de arriba hacia abajo y el salto de un nodo a otro lo vamos a repetir innumerables veces y vamos a preguntar, ¿este es el que busco? ¿O este es mayor al que busco? ¿O este es menor al que busco? Por lo tanto, la recursión es un método muy efectivo para definir simplemente cómo hago, los pasos mínimos para resolver el problema y después repetirlo, resolviéndolo de nuevo a esa recursión. Es recurrentemente usar el mismo método. Por eso la definición habla de que la recursión ataca o sirve para resolver problemas que están basados en su propia definición. Si soy hijo es porque arriba está el padre, está el nivel superior, lo voy a necesitar ese reconocimiento muchas veces. Los métodos recursivos se caracterizan por tener un caso base y un progreso. El caso base es el que resuelve la cosa y el que resuelve el problema sin recursión. Y el progreso es la llamada recursiva que progresa hacia un caso. Es decir, lo repite a esa resolución. Mira para arriba a ver cuál es el padre, lo repite muchas veces. En la foto ustedes ven un truco fotográfico que se ven infinitas imágenes repetidas, las manos sobre ese dibujo como si fuera un espejo. Ustedes vieron los espejos en un ascensor o dos espejos y se ven que uno empieza a ver repetida la imagen. La recursión es repetir un caso base que es el que resuelve el problema. En este caso podemos hablar de la situación de la búsqueda de nodos a un superior o búsquedas a un nodo a un inferior en los subárboles. En las imágenes que estamos viendo acá, que estamos viendo los subárboles, son pequeños árboles cada subárbol y el tratamiento de la búsqueda dentro de ellos es el mismo, no importa el nivel en donde estamos. Así que es ideal aplicar el método de recursión. Tanto es así que un árbol se llama una estructura de datos recursiva. Así que luego de ver la definición de recursión, lo podemos aplicar pensando que el árbol está hecho de una manera, su estructura, y por eso se refleja de este lado. Los datos no se reflejan, no se guardan en un disco de esta manera, sino con valores lógicos que simulan, digamos, la relación. Esta representación gráfica que estamos viendo del árbol nos ayuda a entender mejor cómo es la búsqueda. Así que la condición en la que tenemos que trabajar es que para recorrer un árbol necesitamos hacer pasos recursivos, pasos simples que vamos a repetir. Un ejemplo de esto es el uso de palíndromos. Palíndromos es una estructura, una palabra que se lee en un sentido igual que el otro. Así que un ejemplo que podríamos repetir es el caso en que calcula el elemento
primero y el elemento último son iguales, bueno, puede ser un palíndromo. El elemento segundo y el anteúltimo son iguales, podría tratarse de un palíndromo. El elemento siguiente y el anterior al anterior son iguales, estamos en presencia de un palíndromo. Llegamos a la posición en que se agotaron las letras, es un palíndromo. Lo que hemos hecho es repetir la consulta. Un nodo es igual al otro nodo es igual al anterior, el siguiente es igual al anterior. Hemos repetido la pregunta n veces hasta que encontramos la respuesta, llegamos a una condición de cierre. Eso es un poco la explicación. Con este ejemplo nos ayuda, ya escrito en Java, a entender las estructuras recursivas. Vamos ahora a la actividad práctica. Clave de respuesta de la actividad. Vamos a tener un método que se llama invertir, público, que devuelve enteros y que tiene como parámetro un parámetro entero n. Luego, dentro de las llaves, dentro del proceso de esta función, vamos a tener la palabra if, que corresponde a una sentencia de bifurcación. También en forma paralela a este método, vamos a tener otro método, suma-bec, suma-bec, que devuelve enteros, que tiene como parámetros un arreglo v corta y un entero n, y el método entre llaves como corresponde. Ahora el concepto que vamos a tratar es árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda tienen la característica, de ser una estructura de datos que tienen los nodos, que tienen las aristas, que tienen las características propias de un árbol, sumada a la restricción que tienen como máximo 2 hijos cada nodo de estos. Los árboles binarios de búsqueda se van a caracterizar también además por estar ordenados. Por lo tanto, si dentro de un nodo superior de un árbol el valor que estamos buscando es menor, va a estar en la rama izquierda, y el valor que es mayor va a estar a la derecha. Eso hace tan práctico el uso de estas estructuras para la búsqueda. Con pocas preguntas estamos llegando al nodo que queremos encontrar. La implementación en Java de estos elementos está dada por una clase que se llama árbol binario, otra que está como nodo puntual, la interfaz o la forma de conectarse que estamos viendo en este diagrama de clase con el nodo. En código vamos a ver los detalles de la implementación en Java. El árbol binario es una clase pública que va a contener varios métodos. El nodo binario es otra clase pública que tiene los datos de izquierdo a derecho, que son privados para el uso propio del método, que decimos nodo binario. Recibe como parámetros dato, que es la clase, que es un objeto de la clase que tenemos a la derecha en este diagrama con el código, que dice que dato implementa el método comparable, es decir, que puede utilizar esa forma de relacionarse con los datos del nodo. Y el desarrollo de esto implica la posibilidad de elegir, tomar la rama izquierda o la rama derecha en base a la comparación entre el nodo y el valor, nodo y el dato. La inserción es una operación muy importante porque estas estructuras de datos son dinámicas y se agregan elementos que tenemos que ubicar dentro de un árbol binario. Este esfuerzo se hace para que sea fácilmente recuperable, que en pocas preguntas, como decíamos, lo encontremos. Así que presten atención al método de inserción que permite analizar en dónde estoy ubicando, si es mayor o menor, es menor que el anterior nodo y es menor que el posterior. Significa que es necesario implementar o insertar allí
este nuevo valor. Los nodos insertados, o sea, los nodos insertados, podrían después necesitar algún acomodamiento. En el borrado, contra operación contraria a la inserción, necesitamos saber los casos en que estamos borrando. Si se trata de una hoja, el borrado es muy simple, se elimina. Si ese valor que queremos eliminar es intermedio, es decir, es una rama y tiene hojas, tendremos que recalcular algunas posiciones justamente de las hojas. Máximo caso es el tercer caso, que es el del nodo principal, de la raíz. Si ese nodo se borra, tenemos que elegir cuál va a reemplazar para mantener la estructura arborescente. Así que esto es un poco las características de estos árboles. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de la comparación, estos árboles son mantenidos en el tiempo y deben considerar inserción y borrado de los elementos. Esta idea de código es la que le va a servir para tener programado el mantenimiento de los árboles binarios de búsqueda. Así que vamos ahora a la actividad práctica. Clave de respuesta de la actividad. Tenemos como respuesta que necesitamos construir un método público llamado buscar que devuelve nodo binario. Este método buscar recibe como parámetros a x, que es del tipo comparable. Continúa otro método buscar, que es privado, el anterior era público, que devuelve también un objeto del tipo nodo binario con parámetros x, comparable, y nodo, que es del tipo, es un objeto del nodo binario. Y ahí desarrollado entre llaves el código. El concepto central que vamos a ver ahora es árboles AVL, que son las siglas, AVL son las siglas de los desarrolladores de esta idea, que es ni más ni menos que un árbol balanceado, es decir, que tiene alguna característica particular. Estos árboles fueron desarrollados, creados, definidos en los años 60 por matemáticos rusos para mejorar la comprensión del comportamiento de algunos valores. Esto fue de gran importancia porque esta estructura puntualmente es la que las bases de datos utilizan para acceder mucho más rápido a los datos. Es lo que se llama el acceso indexado. Quiere decir que estén balanceados es que la altura de los hijos izquierdo y derecho pueden diferir solamente en una unidad, o sea, el nivel no puede superar en más de uno. Para eso trajimos estas figuras que en el primer caso, noten ustedes que la diferencia entre los nodos izquierdo y derecho es de un solo valor, ese está ordenado. En el segundo, en el caso B, no están ordenados. Noten que allí pide a gritos, para decirlo de alguna forma, que haya un ordenamiento para que tengamos de los dos lados, en rama izquierda y rama derecha, a lo sumo un nivel de diferencia. Acá no hay rama derecha, no hay rama izquierda, así que hay una diferencia de más 3 y eso es netamente desbalanceado. En el C encontramos, pese a que falta un nodo en la parte izquierda, en el segundo nivel, el nivel 2, está balanceado porque todavía la diferencia es de 1 en la altura. En el D tenemos ese problema, hay 2 entre el nodo 5 y el nodo 3. Debiéramos reorganizarlo, ordenarlo para que se pueda llamar árbol balanceado o AVL. Por último, en el ejemplo E tenemos los valores. Ahora, ahí vamos a ver que pese a que los nodos están ordenados, hay un tema de desorden, porque el 13 y el 4 están en desorden, el 21 está allí arriba. Tendríamos que organizarlo un poquito mejor. Si bien está balanceado, tendríamos que manejar algún tipo de reorganización. Esto se llama balanceo.
Para hacer el balanceo necesitamos calcular las diferencias de alturas, que en este gráfico lo podemos analizar. El número que está fuera de la órbita, digamos en el nodo está el valor que contiene ese nodo, ¿no es cierto? El 27, el 19, el 34, el 10, el 20, el 30 y el 14. El valor que está dibujado afuera es la cantidad de niveles que tiene hacia abajo ese árbol. Y vemos que bueno, las hojas tienen nivel 0, las segundas ramas tienen el nivel -1 y necesitaríamos acomodar esto para que quede balanceado de la manera que pueda llamarse árbol binario balanceado. En este caso está desbalanceado porque entre el 14 y el 27 hay una diferencia de 2 o 3 elementos. 3 niveles, pero 2 si empezamos a contar desde 0. Por lo tanto, el balanceo es una tarea que se debe realizar cada vez que insertamos o cada vez que hacemos un borrado para mantener la propiedad virtuosa que hace que la búsqueda sea más eficiente de tener a lo sumo la diferencia de un solo nivel entre las dos ramas principales. Esto es muy importante. Y si vamos a insertar valores, tendríamos que recorrer y aplicarle un método que las balancee para lograr un árbol ABL o árbol binario balanceado. Con lo visto, van a poder realizar la actividad práctica integradora.